Amigos, acompáñenme a conocer Xochimilco. Xochimilco, en la Cementera de las Flores. La delegación Xochimilco se encuentra al sureste de la Ciudad de México y colinda con la delegación Coyoacán, con la que sostuvo litigios por delimitación territorial en tiempos de la conquista. Con Milpalta y Tláhuac aún comparte su tradición agrícola. Xochimilco también comparte límites con Tlalpan, en otros tiempos lugar de residencia de clase adinerada que solía disfrutar de los paseos lacustres en los canales. En los primeros tiempos de su fundación, Xochimilco fue un estado del Valle de Anáhuac. El pueblo de Xochimilco tenía desarrollo mercantil y grandes ganancias. La administración de las riquezas de Xochimilco estaba a cargo de 3 tlautanis, que regían en 3 divisiones del pueblo Xochimilca: Olac, Tepetenchi y Techán. Un ejemplo de esto es el mercado de Xochimilco, uno de los más concurridos y vistosos del mundo prehispánico, en el que se ofrecían metales preciosos, piedras finas, obsidianas, lancetas, caracoles, hierbas y plantas medicinales. El sistema de chinampas fue desarrollado por el pueblo de Xochimilco desde que se asentaron, mas se cree que este sistema fue creado hace más de 2000 años. La chinampa es producto de la ingeniería en el manejo del agua, en ese entonces elemento dominante en el territorio del Valle de México. Se trata de plataformas de tierra en las zonas menos profundas del lago, con incrustaciones de vara de aguejote gracias a las que se forman pequeñas isletas cubiertas de limo y tierra. Esto permite tener la permeabilidad necesaria para ocupar la chinampa como superficie de cultivo intensivo. Actualmente las chinampas están delimitadas por árboles de aguejote, una variedad del sauce de belleza extraordinaria. El área ecológica de Xochimilco hoy ocupa el 80% del territorio de la demarcación y la zona de las chinampas tiene la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, con una extensión de 1.800 hectáreas y 189 kilómetros de canales por los que se transportan cosechas agrícolas. La relación de la economía xochimilca y el desarrollo de su vida en el área lacustre se refleja en la cosmogonía, sostenida en deidades que influían en el comportamiento del agua y de su aprovechamiento, como Amimitl, dios de las chinampas, Atláhuac, dios de los canales y vigilante del agua, Quilastli, diosa de la fecundidad de las legumbres y productos naturales, y Xochipilli, dios de las flores y la belleza, entre muchos otros. Como prueba histórica del desarrollo de la sociedad xochimilca, tenemos vestigios arqueológicos en Santa Cruz Acalpisca, donde se hallaron petroglifos de ocelot, símbolo xochimilca de la guerra, y restos del observatorio lunar, un adoratorio, la piedra de Nahualapa, la calzada prehispánica que entra del poniente y termina en el oriente de la zona arqueológica, y varias muestras de cerámica. Todos los restos arqueológicos hallados han sido resguardados en el Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpisca, que cuenta con más de 8,000 piezas distintas que muestran la relación entre el pueblo xochimilca y el pueblo azteca. Una vez consumado el dominio de los conquistadores españoles sobre el imperio azteca, Xochimilco recibió trato preferencial, debido a su importante contribución agrícola, mercantil y productiva para la Nueva España. La ciudad de Xochimilco, conectada con la Ciudad de México por sus canales y su calzada, estaba dividida socialmente por su economía y las diferentes producciones de carpinteros y escultores en Tepentechil, alfareros y herreros en Tecpan y otros oficiales en Olac. Xochimilco proveía a la capital de la Nueva España con artículos de ferretería, muebles tallados con maestría artesanal, así como productos agrícolas. A la vez, la zona de las chinampas se vio reducida, pero la actividad agrícola se mantuvo por los nuevos administradores colonizadores. Las hortalizas producían nabo, cebolla, zanahoria, lechuga, col, chile, calabaza, tomates, chía, quelites y maíz en abundancia. Asimismo, la actividad pesquera proveía con más de 1 millón de pescados anualmente a los residentes del Valle de México y sus poblaciones colindantes. 100 años después, Xochimilco continuaba como centro de producción y distribución de mercancías.
Se sabe que más de 1000 pequeñas embarcaciones entregaban productos diversos a la capital del virreinato. La conquista religiosa se impuso poco a poco y en 1535 los franciscanos fundaron el exconvento de Xochimilco, construido por Fray Francisco de Soto. Entre los bienes del exconvento y la parroquia de San Bernardino de Siena destaca el retablo mayor de Xochimilco, que data del siglo XVI, comparable solo con el que se encuentra en Huejotzingo, Puebla. Tanto en el templo como en el convento se pueden observar pinturas, esculturas y tallas de gran calidad, realizadas por grandes artistas. De las pinturas destacan las de Chave Orio, padre e hijo, probablemente Simón Pereins, Sánchez Almerón Caravaggio y Francisco Martínez. Sobresalen las esculturas de Luis Arciniegas y Juan Martínez Montañés. La fina sillería fue tallada en cedro rojo y está compuesta por 6 sitiales divididos por brazos. Los 2 púlpitos se encuentran en el templo. Fueron hechos por el ebanista Juan Rojas en el siglo XVIII. El templo de San Bernardino de Siena cuenta con una fachada en la que destaca la portada, un arco de medio punto, pilastras empotradas, rematando a las pilastras una ventana coral de perfil mixtilínea. La fachada culmina con un almenado a la que asemeja a una construcción militar. De ahí la idea equivocada de haber sido este tipo de conventos mal llamados conventos fortaleza. Casi al nivel del almenado se encuentra un reloj que muestra el aporte del siglo XIX. La cúpula del templo se terminó en 1700. El exconvento de San Bernardino de Siena muestra con orgullo la mano de obra de quienes lo diseñaron y quienes lo construyeron. Por sus pasillos transitaron insignes franciscanos como Fray Pedro de Gante, Fray Bernardino de Sahagún, entre otros. En el exconvento de San Bernardino de Siena se formó la nueva élite indígena, con la instrucción en latín, sede también de la primera escuela formal de Xochimilco, ya entrado el siglo XIX. Este lugar fue escenario de rivalidades por el espacio público, en donde en 1941 se construyó su ala poniente, el edificio que albergó las escuelas de Ignacio Ramírez y Vicente Riva Palacio. Hoy el exconvento de San Bernardino de Siena es parte del inventario histórico de Xochimilco, por lo que está considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987. En 1891, Alonso Íñigo Noriega estableció una línea de pequeños barcos de vapor que se trasladaban de Xochimilco hasta Iztacalco y pasaban por el estrecho de Mexicalcingo. El boleto del viaje en estas pequeñas embarcaciones tenía costo de 12 centavos, algo oneroso para la época. A mediados de 1911, Xochimilco es tomado por las fuerzas insurgentes de Emiliano Zapata, caudillo del sur, quien recibiría a Francisco Villa y sus centauros del norte el 4 de diciembre de 1914 para firmar el Pacto de Xochimilco, en el que se aliaron para luchar contra el gobierno de Venustiano Carranza. En el fragor de las luchas revolucionarias, las fuerzas zapatistas tomaron el control de Nativitas y San Lucas en 1911 y Jaltocán y San Pedro en enero de 1915. Xochimilco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 por la UNESCO. La vida de Xochimilco ha sido sustentada por el uso de sus recursos naturales, sobre todo por el manejo del agua en su territorio adaptado desde su fundación a sus lagos y a los canales que alimentan la zona chinampera. Los 9 embarcaderos que tiene Xochimilco hoy funcionan todavía como vías de comunicación y ofrecen esparcimiento a las familias y turistas nacionales y extranjeros, tal y como ya se hacía desde el siglo XIX. Al recorrerlos pueden visitarse viveros de plantas y flores, uno de los principales atractivos para los visitantes que consumen sus alimentos en las trajineras durante su recorrido por los canales. En la zona boscosa de Xochimilco pueden adquirirse flores y plantas de ornato, además de dar paseos a caballo, como es el caso del pueblo de Santa María Nativitas. Además, puede visitarse el Museo Arqueológico de Xochimilco,
situado en el pueblo de Santa Cruz Acalpisca, para conocer sobre la historia de la fundación y de las comunidades ancestrales que fundaron esta demarcación. Con más de 400 fiestas religiosas que se realizan en diversos pueblos de Xochimilco, una de las más antiguas de estas festividades son las que honran celebraciones como las del Niñopa, en todas las comunidades de la demarcación, la Feria de la Nieve y la Feria de la Alegría y el Olivo en Santiago Tulyehualco, la Fiesta de la Virgen de los Dolores, en la que durante 15 días se hacen diversas actividades en el barrio de Jaltocan, y la Fiesta de la Flor más Bella del Ejido, que se celebra desde el siglo XVIII. En todas estas festividades se puede observar el sincretismo de los valores indígenas, de la cosmogonía del pueblo original de Xochimilco y los valores de la religión católica que llegó junto con las misiones que arribaron con los conquistadores de España desde el siglo XVI. Carnavales, danzas religiosas y un gran universo de íconos místicos y religiosos son acompañados con la tradición culinaria que data desde la fundación de Xochimilco y que se ha adaptado para el deleite de los visitantes. Por sus tradiciones, su historia, sus festividades y su cultura, no dejes de visitar Xochimilco, Cementera de Flores. En Xochimilco nací, por eso le canto yo la alegría de mi vivir entre chinampas en flor.